Luz y sal. Hay un, hay una cuestión que quisiera tocar contigo que es la caída de las iglesias. Yo nunca, bueno, no siendo cristiano, yo aprendí a leer condiciones y viendo esas condiciones yo veía tendencias y yo veía que las cosas iban a salir de cierta manera. Yo no sé si lo logré por las habilidades que Dios me dio de aprender cosas y integrarlas y ver escenarios futuros o, o está mal. Pero yo creo que Pablo, todas sus cartas, creo que excepto la de Tesalónica, creo que es la única que medio festeja, todas sus cartas son exhortando desde Corintios, bueno, Romanos, que es un tratado teológico, pero siempre cierra con advertencias de vienen malos maestros, vienen lobos rapaces, van a salir de ustedes, etcétera, ¿no? Yo no sé qué tanto veía él, por ejemplo, adentro de sus iglesias, porque recuerda que la mayoría del tiempo andaba en persecuciones, excepto creo que estuvo 2 o 3 años en Éfeso, y pues fue una iglesia sumamente bendecida porque tuvo, tuvo a los pesos pesados de la fe en ese momento. Sin embargo, Efesios desaparece, la iglesia de Efesios. Y él advierte sobre esa iglesia. Y después Dios, en las cartas que manda a las 7 iglesias, que tú las lees y tú dices, esto es para cada iglesia de hoy y para cada cristiano hoy. O sea, tú revísate a ti mismo. Y tú di, híjole, yo soy frío caliente, yo perdí mi primer amor, yo eh, consiento fornicación, yo no sé, tanta basura que hoy hacemos y decimos que somos cristianos. Pero quisiera citarlo en la misma Biblia y decirte que es feo cuando lo sabes. Es feo porque pues es en cosas, por ejemplo, a mí sí me duele porque es en cosas que yo veía en la vida futura de mi hija, por ejemplo. Y yo decía, cada que se las dejaba a ellos, yo decía, vas a sufrir, vas a sufrir. Pero no sé por qué ellos no lo ven. No lo veían y no lo ven. Y no ven lo que le están haciendo. Para él sus hijos eran sus iglesias. Y él lo dice. Timoteo era su hijo. Dice cuando Gálatas se la está llevando el nabo, dice, sufro dolores de parto otra vez por ustedes. Yo gracias a Dios no tengo iglesia. O sea, yo voy a un lugar en donde por amor a las almas, yo trato de decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y me molesta hasta el intestino que solamente estemos copiando remedos de iglesias de sana doctrina, como IBI en esa iglesia, pero que cuando se trata de discipular, de disciplina, de reglas, de fundamentos que te salven, deja que seas la iglesia modelo o perfecta, porque muchos se excusan en esa estupidez. No, es que te estás llevando entre las patas a no sé cuánta gente. Y el día que estés en el infierno con ellos, porque seguramente vas a estar en el infierno, porque van a gritar, vas a ir a pegar a la puerta. Señor, Señor, nunca te conocí. Tuviste el Evangelio y lo adelgazaste y le mentiste a la gente y vendiste un falso Evangelio. Y les hiciste que creer que con poco que hicieran eran cristianos. La justificación no es nuestra. La santificación posicional no es nuestra. Pero la santificación progresiva es nuestra. No se vale. No se vale.
Escucha lo que va a decir él en una de sus cartas. Dice capítulo 5: sed santos, sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo os amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio de Dios, en olor fragante. ¿Cómo cuesta trabajo decir esa palabra? Luego le quiero decir a Dios que ojalá mis oraciones sean en olor fragante, y siempre digo flagrante, no sé por qué. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanderías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, o idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe, ahí va la parte que te digo, nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas viene, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Eso es lo que duele. O sea, créeme que eso es lo que a mí me duele. Que el que esté en el púlpito, que el que esté en la clase, que los que tienen a los niños en la escuela dominical, no les infunden el pecado, no les enseñan el temor de Dios. Perdón, ya van a empezar las hijas de Satanás a maltratar animales. No seas pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, hechas manifiestas por la luz, es que manifiestan todo, por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Porque no sabéis insensatos, para que no seáis, insensatos, sino entendidos, de cuál sea la voluntad de Dios, del Señor. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros himnos, salmos y cánticos espirituales, y cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y bueno, cierra él con la famosa armadura del cristiano, ¿no? Dice capítulo 6, versículo 10: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de la justicia, calzados con los pies en el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu, y velando por ello en toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, y él pide por él, dice, para que cuando yo abra mi boca no sean dadas palabras para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Insisto, como que está ocupado o preocupado de que
de que se va a fastidiar la iglesia. Ahora escuchen. Capítulo 2, Apocalipsis, mensaje a las 7 iglesias, el mensaje de Éfeso. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Él le está hablando a Éfeso. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Uy, ojalá ya hubieran salido muchos de ahí. Pero insisto, algo que nace torcido, pues no puede cambiar. Paréntesis, ¿no? Es una iglesia de la prosperidad que de repente se da cuenta que está diciendo otra cosa, pero no da el giro a los 180. Creer que porque dices medio pecado y medio perdón y media salvación ya estás del otro lado, y que ya no quieres hablar de negocios y de acumulación de dinero y de milagros y de sanidad y de zarandearse. No sirve, eso no sirve. Tu culto parece más bien un centro de adiestramiento de perros. Cuando les dices llora tantito, ríete tantito, aplaude tantito, hazte sentir culpable tantito, sigue mi tono de voz, sigue la melodía de la canción, sigue lo que yo quiero que digas, ríete cuando yo te digo que te rías. Eso no es iglesia. La iglesia, perdón, acabo de leer un libro completo, lo acabo de terminar, está muy pesado porque es muy confrontador. Porque antes de decir esto, acá afuera yo quiero saber si yo no estoy haciendo lo mismo, y lo único que estoy haciendo es arrastrando mi pecado, diciéndole a la gente que sea virtuosa o que crea o que viva el ejemplo, si yo voy arrastrando el pecado en mí. Se llama La Santidad de J.C. Riley, librazo, espero leerlo otra vez. Está muy pesado, pero te da las directrices reales de lo que es el cristianismo. Y en uno de los pasajes dice, si tú no sales de tu silla incómodo en tu iglesia, si sales lleno de emociones y lleno de chistes, no hay Biblia. Y eso es lo que se hace ahí, desgraciadamente. No hay Biblia, no hay cambio de personas, no hay enseñanza del pecado. Acá siquiera pues veía quienes mentían y demás. O sea, Dios se da cuenta de lo bueno que has hecho, de las cosas positivas que has hecho. Pero para entrar con Él, tú tienes que ser totalmente santo. Y si no te das cuenta, Él te va a hacer que te des cuenta de tu no santidad, ¿no? Y si tú aún así dices, no, pero eso está bien, porque el pastor dice que está bien, entonces ya estamos en un problema, porque antes que el pastor está la Biblia. Y antes que el pastor está Dios. Dios está diciéndote en la Biblia, sed santos porque yo soy santo, sean perfectos porque yo soy perfecto. No pide menos, no pide menos. Duele, cansa, llega a aburrir, llega a hartar, llegas a decir ya no quiero, ya no puedo. Andas en el valle de sombra de muertes, vivo y coleando, con buena salud, pero andas en el valle de sombra de muertes, porque te das cuenta de todavía todo lo que odias, todo lo que detestas, todo lo que puedes albergar de amargura, de coraje y de odio sobre alguien, ¿sí? Y te sientes muerto, o sea, de verdad, créemelo. O sea, yo lo experimento todos los días cuando me doy cuenta lo asquerosamente rencoroso que puedo ser, lo implacable que puedo ser. Pero en eso estoy peleando y le sigo diciendo a Dios, cámbialo, quítalo, sácalo, métete a lo más profundo de mis habitaciones y saca toda la basura, por favor. Médico de almas. Lee ese libro, está muy interesante. Entonces Dios reconoce todas las cosas buenas que has hecho. Sí, iglesia, ahí dice, yo reconozco tus obras, todo tu trabajo, tu paciencia, no puedo soportar a los malos, y has probado a los que se dicen apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Eso duele. Cuando lo que te importa es tu alfolí, cuando lo que te importa es tu carro nuevo, cuando dices que tienes que irte a toda América Latina para conocer la iglesia, cuando lo único que tendrías que haber hecho es abrir tu Biblia y sentarte a leer tu Biblia y encerrarte con tu Biblia, como lo hacemos ovejas, que no tenemos, no sé si sea
peligroso tener el púlpito. No sé si tengamos una responsabilidad triple por toda la gente que salga de ahí horrorizada y no quiera volver a saber de Dios. No lo sé, pero no nos mentimos y no adelgazamos el Evangelio y sabemos que es un hierro candente cuando no estás haciendo las cosas. Es tormento al alma cuando no estás haciendo las cosas. Y por eso es más cómodo estar haciendo evangelios ligeritos. Yogur con agua, ¿no? Olvidaste tu primer amor. Perdón, dejaste tu primer amor. ¿Quién es tu primer amor? Cristo Jesús. Recuerda, por tanto, que de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces a las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. O sea, Dios no te desacredita de todo lo que haces bien, pero una mala obra te puede llevar al infierno. Y una mala obra en la que sabes que lo estás haciendo a propósito. Me ha tocado escuchar cosas allá adentro que de verdad me escandalizan. O sea, no te preocupes. Es una fórmula. Ya te sabes la fórmula del bautizo. En la iglesia no hay reglas. Órale. En la iglesia no hay reglas. Los que pedimos santidad es porque somos unos livianos que queremos verle las piernas a la hermana. No pides que la tapen si a lo que vas es a alimentarte de tu pecado. Mejor te vas a casar con ella, como han hecho muchos allá adentro. Van y se meten con las hermanas y después, según ellos, se hacen cristianos por acostarse con ellas. Y lamentablemente esta iglesia desapareció. Todas las iglesias de las que habla Dios en Apocalipsis, todas desaparecieron. Es la parte, dicen los que saben de la geografía esta, que es toda la parte de Turquía. Turquía hoy tú sabes que es musulmana 1000 por 1000. O sea, entonces, Damasco, Turquía, todo eso por allá. Entonces, de verdad, a mí sí me da miedo, miedo, que el evangelio que yo creo sea el evangelio de Aramis y no el evangelio de Cristo. Y créeme, me molesta, me harta, me aburre ir a oír mentiras, ir a oír medias verdades, ir a oír que intentan encajar mensajes en donde no encajan. Mejor ve, siéntate con los hermanos del ministerio de no sé qué y diles, oye, siéntate a orar, párate acá. Subes a decir cosas que no le tocan a los demás. No nos hablas del pecado empírico. Hablas del medio evangelio. Dios tenga misericordia de ti. Y pues que entonces a mí nunca me dé un púlpito. Luz y sal.